Hoy sabemos que este lugar es realmente oscuro y misterioso, gracias a todos esos relatos que se han hablado en mi canal y en otros dedicados al tema del misterio, anécdotas que van desde fallos en la realidad, situaciones turbias y apariciones fantasmales que pueden dejar marcado a cualquiera. Diversos suscriptores hoy me cuentan sus experiencias sobrenaturales vividas en este transporte. Uno que muy seguramente si eres de la capital ya has tomado. Este es un clásico del canal y es de mis secciones favoritas. Te pido que si quieres seguir viéndola, por favor dejes tu like, pero sobre todo házmelo saber en los comentarios. Y ahora sin más, pasemos con relatos aterradores del metro. Hola Stan, ya ha pasado un tiempo desde la última vez que te envié mi experiencia en Metro Panteones. Pero en mi familia es usual vivir experiencias paranormales, por lo que he convivido con esta clase de fenómenos toda la vida. Y volvió a ocurrirme algo en el metro. Primero debo explicarte que gran parte de la familia de mi abuelo materno vive en una zona de Veracruz y es común que los vayamos a visitar, sobre todo porque mi mamá se compró una casa en ese lugar. Pero últimamente debo viajar en autobús desde la central de autobuses del norte de la Ciudad de México, ya que el auto en el que siempre viajo se descompuso. Por esto mismo mi abuela, con quien vivo, no ha podido llevarme a la central, por lo que debía llegar en metro. Desde donde vivo, debo pasar muchos transbordos, incluyendo la línea 3, en la cual debo hacer transbordo. Esto me pasó hace poco que venía regresando de Veracruz. Para ser específica, el 28 de enero. Ya era tarde, pues antes de volver tuve que hacer unas cosas y solo pude conseguir un autobús que salía a las 6 p.m. Cuando llegué a la Ciudad de México y a la central eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Había optado por llegar a Tacubaya y de ahí pedir un Uber, pues tampoco quería pagar tanto por un taxi. Cuando estaba en transbordo de la línea 3, no había muchas mujeres en el vagón. Supuse que por la hora. Nótese la ironía. Cuando llegamos a Tlatelolco, el metro se quedó un rato largo en la estación con las puertas abiertas. La verdad, yo estaba muy cansada por el viaje, como para enojarme por esto, así que solo me recargué en mi lugar, cerrando los ojos. No pasó ni un minuto cuando escuché como un grupo de gente iba corriendo desde las escaleras, tratando de llegar al metro. Pero algo que me extrañó es que se escuchaban gritos y llantos de desesperación. No fui la única que escuchó esto, pues las otras mujeres que iban conmigo, que eran 4, también voltearon asustadas a observar las puertas. Pero aunque los gritos y llantos se acercaban, no podíamos ver a nadie. Y justo cuando las puertas comenzaron a cerrarse, pudimos oír disparos y aún más gritos. Todas estábamos aterradas y sin decir nada nos juntamos todas, como en una especie de refugio para buscar un consuelo entre todas, así como de una explicación. Nos quedamos en silencio un buen rato. Poco a poco las mujeres comenzaron a irse, hasta que solo me quedé yo, con una señora que yo calculo tendrá unos 60 o 70 años. Yo bajaba hasta centro médico, y ella dijo que bajaba hasta universidad. Cuando estábamos por llegar a donde yo bajé, le pregunté que si estaba bien que se quedara sola, a lo que ella me respondió lo siguiente: no debes preocuparte, no te harán nada. Es común que en el lugar, que es sumamente usado como el metro, se guarden muchas energías y ocurran este tipo de cosas. Yo estaré bien. Eso que escuchaste solo eran las almas de los que no pueden descansar en paz desde el 68, debido a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Yo me quedé en silencio y me despedí de la señora lista para bajar. Esto no puedo asegurar si fue real, pues había bastante ruido por el metro, pero puedo jurar que la señora alcanzó a decirme algo así como: los vivos nos tienen tanto miedo como la muerte misma. Créeme que no tuve el valor para voltear, pues sabía que si lo hacía y aquella señora no estaba, sería el mayor susto que pasaría en mi vida. Tal vez no dijo eso con exactitud. Te repito, había mucho ruido, pero sí sé que aquella situación en la estación Tlatelolco era bastante normal para ella. Y es que no estoy seguro de qué era esa señora. Gracias por leerme, Stan.
Te deseo una excelente noche. Daniel Medina nos cuenta: esta historia le pasó a mi mejor amigo llamado David hace casi 20 años, cuando la línea 12 todavía no existía y le era más difícil llegar a su trabajo, ya que en ese entonces él laboraba de guardia de seguridad en el Hospital General Iste de Tláhuac. Desafortunadamente, él no había podido pasar el examen de admisión a la UNAM desde el año 2003 y decidió mejor tener un empleo para ir guardando un poco de dinero para solventar sus estudios para el próximo año, por si lograba entrar a la universidad. Y bueno, para no hacerte el relato más largo, solo diré que para llegar se iba en el metro de la línea 8 hasta la Terminal Constitución de 1917 y de ahí tomaba un taxi para no perder tanto tiempo en el transporte público, ya que de por sí se le hacía tarde muchas veces por la distancia que tenía que recorrer. Recuerdo muy bien la fecha en la que ocurrió lo que estoy a punto de contarte. Fue un martes 4 de octubre del 2005. Lamentablemente lo recuerdo tan bien porque fue algo que dejó muy marcado a mi amigo y hasta el día de hoy no logramos explicar qué demonios pasó ese día. David llevaba muchísima prisa para llegar al hospital. Entraba por eso de las 7 u 8 de la mañana y él vivía en la colonia Doctores, cerca del centro de la ciudad. Así que ya te imaginarás el largo trayecto que se tenía que hacer todos los días. Como se despertó tarde, a las 6 de la mañana, y necesitaba llegar a las 7 por su turno rolado, se fue con mucha prisa hasta la estación obrera, la más cercana a su domicilio en ese entonces. Me comentaba que al pagar su boleto y llegar al andén, no había nada raro. Él solo estaba esperando muy impaciente a que llegara el tren, el cual iba a dirección Constitución, y después de unos 5 minutos finalmente llegó y lo abordó el último vagón. Todo estaba tranquilo, para su fortuna no había tanta gente y logró sentarse para poder descansar por la fatiga de haber dormido tarde, así que cerró los ojos para aprovechar el trayecto y recuperar algo de energía. David dice que en cuestión de unos 10 minutos ya empezaba a quedarse dormido, pero no le importó mucho. Al fin y al cabo, lo iban a despertar al llegar a la terminal. Pero fue aquí cuando las cosas dieron un giro aterrador. Él me cuenta que su sueño se interrumpió porque empezó a escuchar algunos gritos. Abrió los ojos y se topó con la sorpresa de que el tren iba anormalmente rápido. David pensó que quizá el conductor quería acelerar porque no había trenes cerca y tenía todo el tramo para él solo, pero rápidamente lo descartó, pues para su sorpresa y la de los demás pasajeros, el metro ya iba exageradamente rápido y definitivamente ya no se trataba de algo normal. Es así que él empezaba a temer por su vida. El pánico llegó a tal punto que hubo personas que bajaron la palanca de emergencia para forzar el frenado del tren, pero desafortunadamente no sirvió de nada. El metro seguía con la misma velocidad, incluso peor, acelerando más y más. David se da cuenta de que el metro estaba llegando a una estación, pero de tan rápido que iba el convoy, no alcanzó a distinguir el nombre, ni tampoco la iconografía del andén, así que no tenía la más mínima idea de en qué estación se encontraba. De repente, por los altavoces, se escuchó una voz saturada. Parecía ser del conductor, el cual informaba que el tren se había salido de control y no podía manipularlo, ni tampoco accionar el freno. El conductor alertaba a los pasajeros, pero lo hacía de forma muy alterada, y les comentaba que se agacharan y permanecieran lo más pegado que se pudiera al suelo y que se alejaran de los tubos, pues en caso de impactar, saldrían disparados a la misma velocidad del tren y los tubos podrían causarles fracturas o incluso la misma muerte. David mencionó que en ese momento sintió el peor miedo que haya experimentado en su vida. Sabía que muy probablemente ya no la iba a librar, así que luchando con el enorme miedo que corría por su cuerpo, tomó su celular, un Nokia 1600, y empezó a mandar mensajes SMS a todos sus contactos, despidiéndose y diciendo cuánto los quería, a sus padres, familiares y amigos de la prepa. Pero según me dijo, era tanta la ansiedad que sentía que empezó a tener problemas para concentrarse y para pensar. Sentía como el cuerpo se le hacía más ligero y la visión se le iba oscureciendo, así que no pudo terminar de mandar los mensajes a todos sus seres queridos. Por la situación crítica en la que se encontraba,
justo un momento antes de lo que parecía iba a desmayarse, escuchó un estruendo horrible, lo que parecía ser el metro, que finalmente había impactado con algo, quizá con otro tren, haciendo que David finalmente perdiera la conciencia. Cuando volvió a tener noción de sí, despertó en una unidad del IMSS sobre una camilla y con una vía intravenosa. En ese momento no sabía lo que había pasado, pero luego de unos minutos le llegaron a la mente los terribles recuerdos del vagón en el que se encontraba y el estruendoso choque antes de perder la conciencia. Ahora bien, Stan, yo había salido de la prepa como a las 2 p.m. y al llegar a mi casa después de como una hora, me enteré por parte de un amigo lo que le había pasado a David y a dónde lo habían llevado. Así que al momento en el que él se despertó, yo ya estaba en el hospital desde hace un rato, junto con sus padres y algunos amigos más en común. Nos dieron la oportunidad de entrar a verlo y después de preguntarle si se sentía bien, nos preguntó qué fue lo que había pasado, a lo que le dijimos que según el doctor, él había tenido un paro cardíaco a causa de un ataque de ansiedad en el metro, que afortunadamente intervino la Cruz Roja a tiempo y lo trajeron a la Unidad Familiar 15 del IMSS, pues eso le ocurrió en la estación Escuadrón 201. No te imaginas cómo nos sentimos al ver la cara que puso mi amigo al decirle esto, pues estaba totalmente incrédulo. Decía que eso no podía ser posible, porque lo que le pasó fue algo completamente distinto. Y entonces fue cuando nos contó lo del accidente que supuestamente tuvo en el metro y del cual ya te conté todos los detalles. Todos le dijimos que en ningún momento había pasado algo parecido aquel día y que si fuera así, lo hubieran cubierto en las noticias. Pues como sabes, las desgracias que suceden en el metro siempre tienen repercusiones mediáticas. Y algo como lo que contó David, sin duda, sería un gran escándalo, tan comparable, casi como el choque de trenes de 1975. Además de que, a causa del choque repentino del tren, tuvo que tener por lo menos alguna fractura o marcas de golpes, cosa con la que él no contaba, pues no tenía ninguna lesión en todo su cuerpo. En un intento por demostrar lo que había vivido, dijo sobre los mensajes que mandó momentos antes de que el metro chocara, en los que se despedía de todos sus conocidos y familiares. Pero para su sorpresa, tanto sus padres como sus amigos, e incluso yo, le dijimos que jamás habíamos recibido ningún mensaje de su parte. Desde ese día David me ha dicho que siente un profundo miedo en viajar en metro. Prácticamente desde hace 19 años no lo ha vuelto a usar, pues me dice que apenas ve la entrada de alguna estación, siente una ansiedad que lo paraliza, al punto en el que ha tenido que tomar terapia. Esto para tratar de superar lo que dice pasó, y hasta el día de hoy defiende que fue cierto. Él lo vivió en carne propia, y aún incluso después de que le mostraran documentos del hospital donde se demostrara que efectivamente tuvo un infarto y no un accidente de esa magnitud, él se niega a creer eso. No había hablado sobre esto con nadie más por respeto a mi amigo y porque es muy difícil de creer hasta para mí. Pero luego de ver tus videos sobre cosas raras y aterradoras que han pasado en el metro y sobre todo de comentarle la idea a mi amigo, me dio el visto bueno para mandarte su historia. No soy de creer en cosas paranormales, pero por más que tratamos de buscar una explicación lógica, simplemente no la hallamos sentido. Mi única hipótesis es que tal vez mi amigo viajó a una realidad alterna, esto durante su viaje en metro, y justo en ese tren en específico, estuvo en otra realidad en la que vivió un accidente realmente aparatoso y que sin ningún problema pudo haberle costado la vida. Y la verdad, Stan, después de pensarlo un poco, creo que no es tan raro que algo como esto llegue a pasar, pues para nadie es un secreto que la falta de mantenimiento en el metro es evidente y ha sido una de las principales causas de las peores tragedias que han ocurrido en este sistema de transporte. Así que de corazón espero que algo como esto jamás ocurra por la corrupción y negligencia de quienes manejan el metro. Stan, este fue el relato de mi amigo David. Espero que al menos te haya sido interesante de leer. Te mando un gran abrazo y estoy deseoso de ver más videos. Esto pasó entre el 2013 o 2014. En esa época,
Acudía con mi madre a surtir mercancía a calles aledañas al centro histórico capitalino y usábamos el metro para movilizarnos, con cierta facilidad. Un día alrededor de las 9 o 9:30 de la mañana, llegamos a la estación Salto del Agua y salimos del lado de Arcos de Belén. Como era relativamente temprano, no había mucha gente. Salimos de los torniquetes. Yo iba adelante en las escaleras, al exterior de la estación. Mi madre iba subiendo justo del otro lado, en el otro pasamanos, cuando de repente sentí la necesidad de voltear y vi a una mujer joven que venía hacia mí, subiendo las escaleras, muy deprisa, por lo que me hice a un lado para que ella pasara. Mi madre me pregunta por qué me aparté, y le respondí que para que la muchacha, que llevaba mucha prisa, pasara. A lo que me dijo: ¿cuál muchacha? Venimos solas en las escaleras. Me detengo a media escalera y volteo a mi alrededor, y en efecto, no había nadie, ni entrando ni saliendo. Mi madre y yo éramos las únicas personas que íbamos saliendo del metro. No me lo podía creer, Stan. Sentí un escalofrío horrible que me recorrió completamente. Describo lo que vi. Era una mujer delgada, joven, muy pálida y ojerosa, de cabello negro con fleco. Traía una playera verde, jeans y una bolsa al hombro, e iba subiendo deprisa, agarrándose del pasamanos. Fueron tan solo segundos que yo la vi, y al ver que venía tan rápido, me hice a un lado de su camino. Esto me desconcertó por unos minutos, y me estuve preguntando si, en realidad, había visto eso, pero no pude haber visto mal. Realmente venía alguien subiendo. Nosotras continuamos sin problemas nuestro camino, y cada que paso por ahí lo recuerdo. Yo pienso que era o es el alma de alguien que falleció en ese lugar y que aún no puede o no sabe cómo irse de este plano. Un suscriptor anónimo nos cuenta: te voy a contar una historia que pasó por el año 2017 y te pido por favor me dejes en anónimo. Fue cuando una vez abordé el metro en la línea 1, es decir, la línea rosa. Subí en la estación Tacubaya en dirección a Pantitlán. Creo que para ese momento en dirección a Pantitlán aún los vagones de mujeres eran al frente y yo me fui hasta el último vagón para ir más tranquilo. Esto fue en la noche, como por eso de las 9 p.m. de un domingo, justo cuando el metro está muy solo. Había ido a dejar a una amiga a Tacubaya y yo quería distraerme un poco viajando en el metro, ya que habíamos ido a una fiesta que había estado bastante aburrida. Es entonces que llegué a la estación Sevilla y yo iba bastante relajado. Estaba acompañado de 4 personas en el vagón. De pronto, en Sevilla, noté que se subió una chica que, a decir verdad, me pareció muy atractiva. Llevaba un vestido rojo algo corto y muy pegado, así como unos tacones. Se sentó frente a mí. Yo llevaba unos audífonos e iba escuchando música. Por precaución, siempre traigo solamente un audífono puesto para escuchar bien todo lo que está a mi alrededor. Avanzó el metro y extrañamente la música se detuvo. Reinicié mi teléfono porque se había pasmado y en lo que tardaba en reiniciar me quité mis audífonos y vi de frente a la chica. Ella nota mi mirada y soltó una sonrisa que, más que de ser de amabilidad, parecía como si me estuviera coqueteando. Esto estuvo extraño. No es algo que me suele pasar todos los días, ¿sabes? Me le quedé viendo. Estaba pensando en si decirle algo. Es así que me levanté para acercarme a ella. Pero de pronto, el metro frenó de forma brusca. Para esto, yo estaba entre Cuauhtémoc y Valderas. Iba a tropezarme y me mantuve en pie para no perder el equilibrio. Fue entonces que, algo avergonzado, ya que esta chica me estaba viendo, volteé a observarla. Y en eso, vi que su rostro se tornó un tanto extraño. Se puso pálido y algo tétrico. En eso me volvió a sonreír, pero esta vez noté algo diferente. Su sonrisa se veía completamente diferente, ya que su boca se veía más grande, sus dientes se veían como sucios, o incluso me atrevería a decir que podridos. Yo me extrañé muchísimo, incluso sentí que las piernas me fallaron. Llegamos a Valderas y aún así me costaba moverme. Estaba completamente paralizado ante el aspecto de esta chica
que minutos antes se me había hecho hermosa. Comencé a sudar frío y esta chica no me quitaba la mirada de encima, pero sobre todo, no paraba de sonreírme. Debo decirte que pasaron varias estaciones y para esto estábamos por llegar a Pino Suárez. Fue entonces cuando ella dejó de verme. Se bajó y aún no podía recuperar mi movilidad. Avanzó el metro y llegamos a la Merced. Pude moverme y bajé lo más rápido que pude de ese tren. Cambié de dirección hacia Observatorio para bajarme de nuevo en Pino Suárez y transbordar a la línea azul. Yo iba en dirección a Cuatro Caminos, para mi casa, y de nuevo volví a ver a esa chica, pero con el rostro que la vi al principio, bastante linda y atractiva. Yo estaba en el andén de Pino Suárez esperando el metro, y se me aceleró el corazón de los nervios, y esperaba ansioso porque llegara el metro. Después de unos minutos llegó el tren, y cuando iba frenando, volteé hacia todos lados, pero esa mujer ya no estaba. Afortunadamente tampoco estaba cuando abordé el convoy, ni cuando bajé en la estación normal. Te digo esto sobre encontrarla, ya que sabía que algo raro, o inclusive inexplicable, estaba haciéndose presente. En serio que cuando le cambió el rostro, fue de las cosas más horribles que he visto, ya que tal cual se le deformó el rostro, como que se arrugó y se le sobresaltaron las venas en su frente. Creo que lo que vi pudo haber sido la mujer sonriente del metro, la cual muchos comentan, pero no lo sé. Nunca había escuchado que tuviera estas características tan extrañas. Gracias por leer mi historia, Stan. Alexander nos cuenta: Hola Stan, soy un seguidor de tu canal desde hace varios años. Me gusta mucho escuchar las historias del metro, especialmente los que tienen que ver con fallos en la realidad. Y mi historia creo que tiene que ver con esto. Hace un mes había ido al tianguis del Chopo a comprar unas cuantas cosas que me habían llamado la atención. Todo iba bien. Tomé el metro para ir a Bellas Artes y pasar un rato ahí. Después, para volver a casa, iría de Bellas Artes hasta Tacuba. Es así que después de un rato entré al metro. Yo iba parado porque ya no había asientos libres. Me puse mis audífonos para entretenerme en el camino. El metro empezó a avanzar y yo me puse atento a las estaciones que seguían. Lo extraño es que de allí, la estación a la que llegamos fue San Cosme, cosa que no me podía explicar, ya que para llegar a esa estación primero debíamos pasar por las estaciones Hidalgo y Revolución. Otra cosa que noté es que las personas parecían no haberse dado cuenta. Todos iban absolutamente normal. Parecía que yo fui el único que se había dado cuenta de este detalle. Era como si nadie necesitara bajar en alguna de esas estaciones. Después de ahí el metro volvió a avanzar y yo, esperando a que sucediera algo más, esperé a ver la siguiente estación, pero esta vez no había pasado nada extraño y las siguientes estaciones fueron las correspondientes hasta llegar a mi destino. Y lo primero que pensé es que habría presenciado un fallo en la realidad. Sé que mi historia es corta, pero siento que esta clase de alteraciones se dan de un momento para otro, y quizá, si yo hubiera estado en mis asuntos, tampoco me hubiera dado cuenta, como todos los usuarios que estaban a mi lado. Y quizá eso haya pasado en más ocasiones, pero ni tú ni yo nos hemos dado cuenta, por estar en nuestro celular o simplemente ir distraídos. Las historias del metro son realmente aterradoras. Particularmente este servicio de transporte me parece el ideal para que sucedan cosas extrañas. Estar bajo toneladas de tierra hace que sin duda sea el lugar ideal para que habiten fantasmas. No sé qué pasa en el metro que provoque ciertas anomalías, pero son muchos quienes han mandado esta clase de anécdotas. Pero dime, ¿tú has vivido algo como lo que hemos escuchado en estos relatos? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal.
El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.